Mi hermano cambió a mi hijo por dinero. Nunca imaginé que la ambición de mi propio hermano podría destruir mi familia, pero lo hizo, y de la forma más cruel imaginable. Mi nombre es Alex, y esta es la historia de cómo la codicia de mi hermano, David, nos despojó de nuestro hijo, dejándonos con un vacío que nada podrá llenar. Todo comenzó hace unos años, cuando a mi esposa, Sarah, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune rara. Era devastadora, no solo por el pronóstico incierto, sino por el costo exorbitante del tratamiento. Vendimos todo lo que teníamos, la casa, el coche, mis herramientas de carpintería, el pequeño negocio que habíamos construido con tanto esfuerzo. Aún así, no era suficiente. Las facturas médicas se apilaban más rápido de lo que podíamos pagarlas, y la salud de Sarah empeoraba día a día. Fue en ese momento de desesperación que David apareció. David y yo siempre fuimos cercanos, o al menos eso creía yo. Él era el hermano mayor, siempre el protector, el que se metía en líos y yo lo sacaba. Claro, David siempre tuvo un lado oscuro, una fascinación por el dinero y el éxito que yo nunca comprendí del todo. Ahora, él había hecho una fortuna en bienes raíces y vivía una vida de lujos. Se ofreció a ayudar, como él lo llamó. Me dijo que conocía a un amigo que estaba buscando una familia para adoptar a un niño. Al principio, me negué rotundamente. Nuestro hijo, Ethan, era nuestro mundo, nuestro pequeño de 5 años con su risa contagiosa y sus ojos curiosos. Sarah y yo habíamos luchado durante años para tenerlo, y era la luz de nuestras vidas. Claro, David insistió, pintando un panorama de la vida de Ethan con padres mejores, que podían darle oportunidades que nosotros no podíamos. Habló de su educación, de un futuro sin preocupaciones económicas, de todo lo que nosotros, en nuestra desesperación, no podíamos ofrecerle. Alex, piénsalo, me dijo con su voz suave y convincente. Ethan se merece lo mejor. Sarah necesita el tratamiento. ¿Quieres que muera? ¿Quieres que Ethan crezca sin su madre? Esta es la única forma. Las palabras de David se clavaron en mi corazón como puñales. Me hizo sentir como un padre fracasado, un esposo incapaz. Las noches se volvieron insoportables, con Sarah tosiendo en la cama y los recibos del hospital esparcidos por la mesa. Veía a Ethan jugar y me preguntaba si realmente le estábamos negando un futuro mejor. La presión era insoportable. Sarah, en su debilidad, también empezó a ver la lógica perversa en las palabras de David. Ella no quería ser una carga, y la idea de que Ethan pudiera tener una vida mejor sin nosotros, sin la sombra de la enfermedad y la pobreza, empezó a arraigarse en su mente. Finalmente, con el corazón destrozado y el alma en pedazos, aceptamos. Fue un infierno. La culpa me carcomía. ¿Cómo podíamos hacerle esto a nuestro propio hijo? ¿Cómo podíamos entregar a nuestro pequeño Ethan a extraños? Pero David se encargó de todo. Nos presentó a una pareja adinerada, los Miller, que eran amables, demasiado amables, y prometieron darle a Ethan todo lo que siempre habíamos soñado para él. Firmamos los papeles, llorando en silencio mientras Ethan, ajeno a la terrible transacción que se estaba llevando a cabo, jugaba con un camión de juguete en la esquina de la habitación. Recuerdo la última vez que lo abracé, su pequeño cuerpo cálido contra el mío, su olor a champú infantil. Me prometí que lo haría por él, por su futuro, por Sarah. Después de que Ethan se fue, un silencio sepulcral se instaló en nuestra casa. Las risas de Ethan se habían desvanecido, reemplazadas por un vacío ensordecedor. Sarah comenzó el tratamiento con el dinero que nos habían dado. Y ahí es donde el infierno se volvió aún más oscuro. Unos meses después, la salud de Sarah no mejoraba como esperábamos. Los médicos dijeron que necesitábamos una nueva ronda de tratamientos, mucho más caros. Cuando revisé el dinero que nos quedaba, me di cuenta de algo terrible. Había mucho menos de lo que David nos había dicho que recibiríamos. Entré en pánico. ¿Dónde estaba el resto? Había habido un error. Con el corazón palpitando, llamé a David. Él sonó evasivo, nervioso. Me dijo que los costos legales eran muy altos y que había tenido que hacer algunos arreglos. Pero algo en su voz no cuadraba. Decidí investigarlo por mi cuenta. Llamé a la abogada que David había contratado para el proceso de adopción. Era una mujer fría y distante que apenas recordaba nuestro caso. Cuando le pregunté sobre los costos, ella me dio un número que era significativamente menor de lo que David había justificado. La verdad me golpeó como un rayo. David me había estafado. Había tomado una parte sustancial del dinero de la adopción de Ethan para sí mismo. Mi propio hermano había monetizado el dolor de mi familia, había negociado con la vida de mi hijo para enriquecerse. Él nos había convencido de que entregáramos a Ethan por una suma, y luego nos había entregado una cantidad menor, embolsándose la diferencia. La rabia me consumió. No era solo la traición, era la deshumanización. Mi hermano nos había usado, a Sarah, a mí, y lo más doloroso, a Ethan, como peones en su juego de avaricia. Fui a su lujosa oficina, ignorando a su secretaria, y lo encontré sentado detrás de su brillante escritorio de caoba.
Su sonrisa se desvaneció cuando vio la furia en mis ojos. «Bastardo», le grité, mi voz temblaba de ira. «Me estafaste. Nos robaste. Nos robaste a nuestro hijo por dinero, y luego me robaste a mí el dinero de mi propio hijo». David trató de negarlo, de minimizarlo, de culpar a comisiones y gastos imprevistos. Pero yo tenía las cifras de la abogada. La evidencia era irrefutable. Su rostro pálido lo delató. Al final, no pudo sostener mi mirada. Me confesó que sí, que había tomado prestado una parte, que lo devolvería cuando pudiera. Devolverlo. Devolver el dinero por nuestro hijo. Las palabras me quemaron. En ese momento, mi hermano dejó de ser mi hermano. Se convirtió en un extraño, un monstruo. La sangre que nos unía se volvió tóxica. Dejé su oficina jurando que lo denunciaría, que haría lo que fuera necesario para que pagara. Pero cuando salí, la realidad me golpeó de nuevo. ¿Y Isen? ¿Cómo recuperaría a Isen? Legalmente, no podíamos. Habíamos firmado los papeles. El trato se había cerrado. Sara murió unos meses después. La enfermedad avanzó, y sin los fondos adecuados para los tratamientos adicionales, no había nada que pudiéramos hacer. Murió con el corazón roto, preguntándose si habíamos tomado la decisión correcta, si habíamos sacrificado a nuestro hijo en vano. La culpa me persiguió día y noche. Le fallé a Sara, le fallé a Isen. Y todo por la avaricia de un hombre al que llamaba hermano. Hoy, mi vida es un purgatorio silencioso. Visito la tumba de Sara cada semana, y a veces, me quedo horas, contándole a las estrellas sobre Isen, sobre su risa, sobre sus pequeños logros. Sé que Isen está bien, que los Mellor le están dando una vida maravillosa. A veces veo fotos de él en redes sociales, de lejos, en eventos. Se ve feliz, pero siempre hay un dolor en mi pecho, una punzada de pérdida irrecuperable. No hay día en que no piense en David. No lo denuncié. La verdad es que no quería que el nombre de Isen se arrastrara por los tribunales. No quería que el público supiera la vergüenza de nuestra historia, que su padre lo había vendido. David sigue siendo un hombre de éxito en su mundo, una figura respetada en la comunidad. Pero para mí, es la encarnación de la traición, el recordatorio constante de cómo su codicia nos despojó de todo lo que amábamos. Vivo con la sombra de lo que hicimos, de lo que él nos obligó a hacer. Y el eco de la risa de mi hijo es lo único que me queda de un tiempo que ya no existe.